radiotouch.cl, de Chile al mundo. Sigue con Democracia Liberal, promover libertades, igualdades y fraternidades. Democracia Liberal, jueves 18 horas. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Touch, la radio online número 1 del país, saliendo por todas las plataformas online. Llámese Facebook, llámese Twitter, Periscope, la misma página www.radiotouch.cl para un nuevo programa de Democracia Liberal con nuestro amigo El Pajarillo detrás. Ya un segundo programa que tenemos con la nueva imagen corporativa del programa. Que da cuenta de una nueva idea de búsqueda de libertad a través de una loica ave chilena característica y un gorrito frigio característico de la Revolución Francesa de la segunda mitad del siglo XIX. Pueden hacer sus preguntas, ya hay personas conectadas, pueden hacer sus preguntas. El día de hoy tenemos un grandísimo invitado, a quien yo personalmente admiro mucho porque aparte de ser abogado es un académico y los académicos merecen todo mi respeto, sobre todo en el área del derecho y el derecho laboral, que es el señor Claudio Palavecino. Claudio es abogado de la Universidad de Chile, hizo un doctorado, estudios de doctorado en la Universidad de Valencia en España. Tiene la cátedra de Derecho Laboral y Seguridad Social de pregrado en la Casa de Bello. Y es un asiduo comentador de Twitter también. Tiene una posición bastante marcada desde el punto de vista de política, tiene muchos seguidores. Lo que comenta Claudio le hace sentido a mucha gente, siendo yo alguno de ellos que me hace mucho sentido algunas cosas que has tuiteado, Claudio, y te damos la más cordial bienvenida, agradecerte que hayas venido y manifestarte nuestra gratitud y admiración. Muchas gracias, Rodrigo. Siempre un deleite conversar. A mí me gusta mucho conversar a través de las redes y también este medio que para mí es un poco más novedoso me estimuló a venir. Puede ser un inicio de un camino de... ¿Te interesaría meterte en política alguna vez, Claudio? No, tengo una vida privada demasiado escandalosa como para meterme en política. Y aparte, los académicos que se cruzan a la vereda política... ¿No les va bien? Pues ahí no voy a dar nombre. No les va bien y no se me vienen a la mente rápidamente imágenes de académicos que discurran al camino político. Señora Rebeca Senjo, le mandamos un gran saludo a la señora Rebeca Senjo Jaramillo, ex secretaria municipal de la Municipalidad de Futrono, actual concejal de la ilustre municipalidad, con la cual yo tuve la oportunidad de trabajar y tener el honor de trabajar con ella. Le mando un gran abrazo, la queremos mucho en mi familia, la señora Rebeca. Bueno, Claudio, cuéntanos un poco para partir de lo general a lo particular. Primero queremos tocar un par de temas de tu expertise, que es el derecho laboral, y partir con ¿cuál es ¿por qué tú estudiaste derecho? ¿Qué te llamó a dedicarte a lo que son las leyes? Bueno, es bien poco romántico porque la verdad que yo quería estudiar originalmente filosofía y la verdad que mi padre me dijo que él, un hombre profesor de clase media, solo podía financiarme una carrera y que me iba a financiar una carrera que valiera la pena y que él veía que si mi inclinación era por la humanidad, la única que valía la pena era derecho, ¿no? Y parece que valió la pena. Yo un poco a regañadientes, o sea, muy a regañadientes acepté, no me gustó nada la carrera en el pregrado, pero finalmente hoy, diríamos, le agradezco mucho ese sensato consejo que en algún momento detesté en mi adolescencia, ¿no? Así que eso fue lo determinante. Yo no tenía parientes cercanos que hayan estudiado Derecho, después mi hermana estudió Derecho también en la Chile, y me fue gustando, me fue encantando con la carrera hacia el final, después del examen de grado y cuando ya comencé, diríamos, las ayudantías y la actividad académica. Yo creo que lo que me encantó con la carrera fue fundamentalmente la actividad académica y la capacidad de pensar y repensar críticamente el derecho. Eso ya me sedujo, pero sí, muy tardíamente. Y la mezcla con la filosofía, el derecho y la filosofía son hermanos. Y la argumentación en litigación
bueno, no hay que dar la lata tampoco a los magistrados, pero cuando uno toma pinceladas de filosofía política, de filosofía del derecho, uno introduce conceptos novedosos en los casos que uno litiga. Y me parece que si tiene esa dualidad, debería, por regla general, irte bien en la vida profesional. Como a ti te ha ido hasta ahora. Oye, Claudio, ¿por qué el derecho laboral? Cuéntanos, una vez que ya entendemos de que tú te dedicas a estudiar derecho por un consejo de tu padre, ¿cómo aterriza esta área del derecho? Sí, esto también es muy prosaico, ¿eh? La verdad es que a mí el ramo que más me fascinaba en la carrera era Derecho Penal. Y me fue muy bien en Derecho Penal. Fui alumno de Sergio Yáñez Pérez, que es un profesor extraordinario. Pero con este sistema tan extraño, casi diríamos un poco de la cosa nostra que tiene la facultad para seleccionar a sus ayudantes, que el profesor te elige, no eliges tú. A mí me eligió la Cecily Halpern en laboral. Y se me dio esa oportunidad. También fui ayudante en Ciencias del Derecho, pero no tenía eso mucho destino. Era ayudante latín, ¿no? Y doña Cecily Halpern, que fue mi profesora de Derecho del Trabajo, me propuso al final del curso ser ayudante del ramo. Y eso fue lo que finalmente me dirigió al Derecho del Trabajo. Luego me di cuenta que era un área en la que había mucho por hacer, mucho por pensar, mucho por escribir, más virgen que otras ramas del derecho, más nueva que otras ramas del derecho. Y entonces había una oportunidad ahí de hacerse un nombre y persistí, diríamos, en esa línea, ¿no? en esa línea. Eso fue. La vida se va tejiendo por muchas casualidades, sí, por correcto. muchos azares que se van dando. ¿Y cuántos años llevas ya en la academia laboral? O sea, yo empecé siendo ayudante del ramo el año 95, así que saca tú las cuentas, más o menos de cuánto llevo yo en el área del derecho del trabajo. Llevo ya sus años, ¿no? Así veo, desde el año 95 partiendo como todos parten siendo ayudantes y después asumiendo la titularidad de la cátedra. Sí, eso fue en 2010, la titularidad de la cátedra. Sí. Oye, Claudio, me voy a saltar un poco, pero sí. ¿Qué opináis de la situación de las tomas de la Universidad de Chile, en donde la casa de estudio de la República, que es la Universidad de Chile, la Casa de Bello, se ve continuamente interferido en sus estudios por tomas de diversa índole, algunas con mayor causa de relevancia que otras? Pero ¿cuál es tu mirada como académico? Es una situación muy dolorosa, yo creo que es dolorosa para todos los académicos. Hay varias cosas que se cruzan, ¿no? Hay una especie de ingenuidad, ¿no es cierto?, de alumnos que creen que tomándose la facultad van a cambiar el mundo, ¿no? Eso es absolutamente, diríamos, desmedido, ¿no? La toma no tiene ninguna capacidad de modificar, diríamos, el curso de la política en el país, ni menos el curso del mundo, ¿no? A veces las tomas tienen una función más, diríamos, gremial, más relativa a los intereses de los estudiantes, y ahí puede... Se la apropia una facción del alumnado. Claro. Ese es un punto, y ese es el otro punto que quería mencionarte, ¿no? Los alumnos demandan mucho, alegan mucho, hablan mucho sobre triestamentalidad, pero resulta que cuando ellos deciden paralizar la facultad o tomársela, ¿no? Eso lo decide un estamento y como bien tú dices, una parte del estamento estudiantil. No una decisión democrática. No nos consultan a los académicos, no consultan al estamento funcionarial de la universidad, entonces crea mucha odiosidad, ¿no? Y la otra cuestión tiene que ver también cómo eso deteriora, y es evidente que deteriora el prestigio de la facultad, ¿no? Una facultad que de alguna manera va perdiendo alumnos buenos que, diríamos, miran con cierta incertidumbre estudios en una facultad en que corren el riesgo, ¿no es cierto?, de pasar varios meses en toma. Entonces es una situación dolorosa, y además, como te digo, hay algo de ingenuidad y hasta de ridículo, porque me parece a mí que los alumnos de hoy sienten que se han perdido una épica, ¿no? La épica de la lucha contra la dictadura, y hoy día se inventan, diríamos, causas
Y la verdad es que hoy día no asumen ningún riesgo, no son los muchachos que se tomaban la facultad en plena dictadura, donde corrían balas, ¿no es cierto?, Sí. de dentro para afuera, ¿no? Básicamente sin ningún riesgo, entonces tratan un poco, no sé, onírica, lúdicamente, de revivir esa épica, y eso no deja de ser ridículo, y además de ridículo, profundamente dañino para la facultad y para la universidad, ¿no? Sí, bueno, y aparte esta semana hemos visto a través de los medios de comunicación lo que ocurrió en el Instituto Nacional, que de hecho es más grave aún por ser un establecimiento educacional de niños y adolescentes, en donde por culpa de un par de desadaptados y descerebrados terminan perdiendo las clases todo el alumnado, y aparte la reputación del Instituto Nacional se ha visto bastante a maltraer a ese respecto. ¿Tú eras de Santiago o de No, yo soy talquino. Mira. A mucha honra. Tengo ahí todos Del ranking de 8 Talca. bisabuelos enterrados ahí en Talca, así que soy talquino de vieja cepa. Saludo a la región del Maule, Sí. una gran región de Chile. Tengo grandes amistades de allá. Aprovecho de saludar a Francisco Ormazábal. Saludamos a Carlos Berardi Ureta y a Diego Silva Salinero, dos grandes y exiguos amistades que están viendo el programa el día de hoy. Y invitamos a que, si la gente tiene dudas de derecho laboral, aprovechemos a uno de los mejores profesores de la Universidad de Chile de Derecho Laboral, que es Claudio Plavecino. Claudio tiene más de 20 publicaciones en materia laboral. Si mal no recuerdo, son menos de la mitad son libros propiamente tales. Tengo algunos libros, tengo escrito yo 3 libros, he escrito 3 libros y tengo más artículos, yo diría que más de 20 artículos. Lo que pasa es que algunos, diríamos, hay una página ahí que Me metí a la página de la Chile. No, ahí no están registrados todos, ¿no? He escrito muchos artículos. De hecho, empollo a lo menos un par de artículos todos los años. Sí. Sí, notable que tenga esa necesidad de pluma constante para poder actualizar el conocimiento del derecho laboral. Particularmente me llaman la atención, Sí. Claudio, dos trabajos que hiciste, que es la prohibición de reemplazo de los huelguistas, una apología de la huelga. La huelga, para comentarle un poco, introducir en el tema a la gente que nos escucha, la huelga ha sido ya Claudio dio algunas luces al respecto, ha sido una causa, un movimiento social introducido en un paraguas laboral en este contexto, que lo que busca básicamente es desafiar esta idea de que el empresariado y el trabajador no están equiparados en una misma posición, una relación asimétrica, y en consecuencia el trabajador utiliza la huelga como un mecanismo de intentar mejorar sus condiciones laborales, lo que tiene por supuesto sus lados positivos mirándolo desde una esfera, pero al mismo tiempo tiene otros aspectos negativos. Pero leyendo el título del artículo, sin haberlo leído completo, entiendo de que lo que tú haces, Claudio, es hacer una especie de crítica a la mala utilización de la huelga, ¿no? Claro, yo la verdad que ahí lo que criticaba era derechamente el fallo de la Corte Suprema, ¿no? Que de alguna manera, digamos, hacía, de hecho la pluma era de don Carlos Cerda, ¿no es cierto?, que es una pluma bastante, digamos, florida, exuberante, hacía una auténtica apología de la huelga, siendo que la huelga, aunque probablemente herramienta legítima, diríamos, por parte de los trabajadores, la huelga, diríamos, ontológicamente es un mal, es un incumplimiento contractual, causa daño a la empresa, ¿no? Y es una herramienta de autotutela, Sí. pero no es, diríamos, la fórmula ideal para resolver los conflictos que se suscitan al interior de la relación laboral. Entonces la crítica apuntaba a poner la huelga en su justa dimensión y no exaltarla, ¿no? Y no exaltarla. Básicamente a eso apuntaba ese comentario de jurisprudencia, ¿no? Claro. Y en tu calidad de académico, ¿cómo? Porque demos por sentado un hecho. No sé si lo compartes conmigo. La relación laboral no es simétrica, ¿no? Lo que pasa es que no hay ninguna relación intersubjetiva simétrica. Hay que partir por eso. La relación laboral, como toda relación humana, efectivamente presenta asimetría. Ahora, no es
diríamos, no es cierto, ¿no es cierto?, que el empleador tenga siempre la sartén por el mango y que pueda hacer lo que quiera, que puede esperar indefinidamente a que el trabajador se arrastre a aceptar condiciones, diríamos, infrahumanas. No, porque el empresario tiene que cumplirle, ¿no es cierto?, a los que le pasaron el capital financiero, tiene que cumplirle, ¿no es cierto?, a los proveedores, etcétera, y no puede tener el capital, diríamos, físico inactivo, tiene que producir, ¿no? Y además compite con otros empresarios, y compite no solo por insumos, compite no solo por capital financiero, compite también por trabajadores. Entonces no les puede pagar a los trabajadores lo que él quiera, no le puede pagar ni mucho más ni mucho menos que lo que le pagan sus otros competidores. Entonces, la verdad es que no es tan claro que el empresario tenga siempre la sartén por el mango, pero yo acepto tu frase inicial. Es una relación asimétrica, pero asimetrías se dan en todas las relaciones intersubjetivas por la sencilla razón de que los seres humanos son distintos en inteligencia, en poder económico, sí, diríamos en rapidez, lentitud, etc. Bueno, se incorporó Pepe Masigi, a quien le mandamos un gran saludo, Pepe. Exiguo empresario de este país en el rubro de la producción, en el rubro de los restaurantes. Y estamos hablando, Pepe, de Derecho Laboral con un académico de la Universidad de Chile, el señor Claudio Pallavicino, por si tienen alguna pregunta al respecto, bienvenida sea. ¿Y cómo sugerirías en la hipótesis, hagamos un juego, te pongo una hipótesis de que eres abogado de un sindicato, ¿cómo empaparías a esas personas a efectos de lograr el objetivo de mejorar condiciones? ¿Qué camino le sugerirías en vez de votarse a huelga, de cerrar la empresa, de no dejar que entren los directivos, los otros compañeros, etcétera? ¿Cómo podrías? Bueno, hay empresas, yo asesoro algunas empresas, ¿no?, que no puedo dar nombres evidentemente, pero tengo, por ejemplo, una empresa importante del rubro lácteo que tiene como el 90% de sindicalización, ¿no? Y tiene excelentes relaciones con sus sindicatos, jamás ha tenido una huelga. El problema es cuando se politiza ese sindicato. Negociamos los servicios mínimos y equipos de emergencia en términos muy, diríamos, muy comprometidos, ¿no? Yo creo que aquí, en nuestro país en general, hace falta que se pongan, diríamos, que se hagan esfuerzos de ambos lados, ¿ah? Hay una cultura, es cierto que hay una cultura antisindical en el empresariado, ¿quién puede negar eso? Hay una cultura antisindical. Prácticamente para un gerente una tragedia que le formen un sindicato en la empresa, ¿no? Esa cultura de alguna manera viene determinada en una medida importante por el comportamiento que han tenido históricamente los dirigentes sindicales y los sindicatos. Entonces, para romper esa cultura antisindical, bueno, en primer lugar tenemos que tener dirigentes sindicales bien formados. La facultad hace un esfuerzo también en ese sentido. Que busquen la legítima y genuina representación de sus representados. Exactamente. Más que su escenario de trampolín de carrera política, carrera sindical, etcétera, etcétera. Exactamente. Y que sean gente sensata, ¿no? Gente sensata que diríamos, de alguna manera logre empaparse con cuál es la situación real de la empresa y qué es lo que se puede demandar y qué no se puede demandar, ¿no? Yo creo que hay cada vez más, y que sean sobre todo dirigentes formados, bien formados. Como te decía, la facultad hace un esfuerzo, hay una escuela sindical ahí, ¿no es cierto?, donde se le capacita, ¿no es cierto?, en la legislación laboral y seguridad social. Pero fundamentalmente es eso, o sea, hay que romper la cultura antisindical, pero eso supone esfuerzos también de los trabajadores, de los sindicatos y sobre todo de los directores, de los dirigentes sindicales, en orden a profesionalizar sus demandas. Como tú mencionabas, hay un cierto nivel de politización, ¿no es cierto?, de visión confrontacional que hay que, a mi juicio, superar, y por parte también de los empresarios, ¿no es cierto?, entender que el sindicato puede ser una herramienta, diríamos, de entendimiento con los trabajadores y de repente de asunción conjunta de peligros que puede enfrentar la empresa o de momentos difíciles que puede presentar la empresa, ¿no? Buscar una alianza, ¿no? Y no esta visión tradicional, sumar más que confrontacional, que es la que ordinariamente, diríamos, se promueve, ¿no? ¿Cuál es tu visión del sistema procesal laboral ahora litigado oralmente, Claudio? O sea, yo he sido crítico desde el punto de vista dogmático del proceso, ¿no? No me gusta el juez con facultades probatorias oficiosas, pero debo reconocer que la oralidad
ha sido un gran avance. Ha sido un gran avance. En cuanto a celeridad, en cuanto a rapidez. En un principio, en un principio. Lo que pasa es que la oralidad se vende, y eso es un equívoco, se vende de la mano de la celeridad. Pero la verdad es que la celeridad o lentitud de la tramitación de los juicios no depende de oralidad o escrituración, sino depende de una relación virtuosa entre cantidad de juicios y cantidad de jueces. ¿Por qué la oralidad partió como caballo inglés, con juicios rapidísimos? Porque esos jueces empezaron de cero, ¿no es cierto? Y la carga, diríamos, de trabajo era una carga razonable. Hoy día ya, al menos los de Santiago, que es la realidad que mejor conozco, los tribunales están absolutamente colapsados, sí, y los plazos ya no se respetan. Pero mi evaluación, como te digo, es positiva. La oralidad y la especialización de los jueces ha sido, diríamos, ha elevado el nivel de la litigación. No puede ir a litigar a una audiencia oral cualquier abogado, no tiene que ser un abogado bien formado, sí, especializado. Claro. Ha elevado el nivel de la existencia de una defensoría laboral, también ha sido buena porque ha, diríamos, nivelado hacia arriba. Y jueces especializados además. Y desde el punto de vista de la justicia propiamente tal, porque hago el parangón, sí, con el sistema procesal penal. Yo soy más usuario del sistema procesal penal y claramente el sistema oral, instalado en Chile desde inicios del 2000, vino a dotar de mayor justicia el sistema procesal. ¿Por qué? Porque antes había un juez que era amo y señor, que era el que investigaba, si formaba convicción acusaba y juzgaba. En consecuencia, ahora tenemos una pirámide en donde está el juez arriba, está el fiscal y el defensor a ambos costados de la pirámide, y se da cuenta de mayor justicia a ese respecto, mayor imparcialidad, más respeto a las garantías fundamentales. ¿Hay una comparación similar desde el punto de vista del sistema procesal laboral a ese respecto? Sí, yo no tengo muy claro lo que sea la justicia. Estaba sacando la cuenta. Sí, buena pregunta. ¿Qué es la justicia? Hay como 16 teorías de la justicia dando vuelta por la academia. Pero tú mencionaste dos cosas que sí son parámetros más claros, ¿no? Me parece que un régimen adversarial oral da más garantías de debido proceso. Sí. Eso me parece a mí bastante claro. La publicidad, la transparencia que tienen hoy día la audiencia oral, el expediente electrónico al que puede acceder cualquier persona. Que queda grabado. Que además el expediente electrónico contiene los audios de las audiencias, ¿no? Toda esa transparencia ha eliminado muchos vicios que hacían, podríamos decir que provocaban a veces resultados injustos en el proceso laboral, ¿no? Extravíos de expediente, que se arrancaban hojas del expediente, que diríamos, el juez intervenía al final, las audiencias se manejaban ante un funcionario no letrado del tribunal, ¿no es cierto? Me parece a mí que se ha ganado mucho. Se ha ganado mucho. Álvaro Barrón te manda muchos saludos, abogado laboralista, que me señaló que era una persona súper idónea para poder entrevistarte en materia laboral. Aparte, yo ya te tenía ganas desde el punto de vista político de poder entrevistarte. Te tenía ganas, sonó medio raro eso, pero se entendió de la dimensión que lo dije. Sí. Y Álvaro pregunta, desde tu conocimiento, ¿qué podría mejorarse del sistema procesal, de la normativa? Si quisiéramos apuntar a estándares OCDE, ¿cómo podríamos mejorar a ese respecto? ¿Cuál es tu visión? Mira, yo creo que hay ahora un problema urgente, ¿no? Que es ampliar la dotación de jueces. Eso es, digamos, algo que clama audiencias para febrero. ¿No? Claro, en el primero, febrero. Audiencias para el 14 de febrero, que le dieron hoy día a un colega, me contaba, ¿no? Entonces, hay un problema urgente, ¿no? Y luego, ya más en una visión más a largo plazo, yo creo que de alguna manera para descongestionar a los tribunales hay que instaurar una mediación laboral para el pequeño litigio, el litigio mediano, pero no la que hace la Dirección del Trabajo, que no da muchas garantías de neutralidad. Sí, ¿cuál será el porcentaje de efectividad de la dirección? Digamos, la dirección, no tengo las cifras ahora exactas, pero sí saca, diríamos, de la judicialización un porcentaje significativo de juicio. Pero yo creo que debiera haber una mediación laboral técnica, ¿no es cierto? Que diríamos respete los estándares técnicos de la mediación, neutral, ¿no es cierto?
que le devuelva el conflicto, y aquí entramos, diríamos, un poco también a lo político-filosófico, que le devuelva el conflicto a las partes, porque el mediador no es el que resuelve el conflicto, el mediador acerca a las partes para que estas mismas resuelvan el conflicto, ¿no? Entonces yo creo que eso debiera estudiarse. De alguna manera, yo siempre he defendido la idea del proceso como última ratio, no como prima ratio, porque demanda una cantidad de recursos públicos ingente que a veces el monto de las causas, la naturaleza del litigio no lo justifican, ¿no? O sea, deberían haber mecanismos de subprocesos que descompriman al proceso laboral y llegue arriba a una audiencia preparatoria, a una audiencia de juicio propiamente tal, lo más sofisticado, podríamos decir. Exactamente. Claro. Yo creo que esa podría ser una salida futura. Pero en términos generales, no solo respecto al proceso laboral, yo creo que hay que devolverle el conflicto a los privados y apostar sustantivamente por las fórmulas autocompositivas. No, todos los recursos se van a la heterocomposición, diríamos, judicial, ¿no? Y resulta que la Constitución dice en el primer párrafo que las personas nacen libres e igual. Entonces lo que le dice al Estado, oye, trátalos como sujetos autónomos, no como niños chicos. Entonces hay que devolverle el conflicto a los privados y fortalecer las fórmulas autocompositivas. Hablamos ya 28 minutos. Esta hora se pasa así, ¿eh? Uno llega y dice, tengo que hablar una hora, y uno empieza a pensar qué temas, uno empieza a notar y de repente ya se pasó la media hora. Entremos en materia política, muy estimado bien. Claudio. Como dije al inicio, Claudio es un exiguo comentador de Twitter que tiene comentarios destacadísimos que le hacen sentido a mucha gente. ¿Cuál es tu corriente filosófico-política, Claudio, si te pudiera identificar en alguno de las varias que existen? Es difícil encasillarse porque soy bastante díscolo, pero soy liberal. Yo creo que esa podría ser Ahora, es un término que es muy ambiguo, entonces... Hay liberales desde la UDI hasta el Partido Socialista. Yo estuve coqueteando un poco hace tiempo ya con el libertarianismo, pero ya maduré, ¿no es cierto? Y estoy ahora, diríamos, con un corazón liberal, pero con una madura resignación a una socialdemocracia moderada, en términos de realismo, ¿no? De realismo, sí. Pero ¿qué entiendes desde el punto de vista político que es la libertad, Claudio? No sé si te hace sentido la libertad positiva y negativa. Sí, fíjate que yo tengo un ensayo de eso, porque también tengo algunos ensayos políticos. En el fondo lo que y podría ser esto una ficción, y aunque fuera una ficción muy útil, ¿no? Yo sostengo que la libertad es básicamente un déficit de autodeterminación que caracteriza a nuestra especie y distingue a nuestra especie. Un déficit de autodeterminación, en el fondo se nos apagó. Hay un gran intelectual lamentablemente olvidado chileno que es Benjamín Subercaseaux, ¿no es cierto? Y él hizo una frase bastante inteligente, dijo que a los seres humanos se les apagó el piloto automático en algún momento de su evolución, ¿no? Y eso nos hizo dejar atrás el simio y convertirnos en seres humanos. Se nos apagó el piloto automático. ¿Se achanchó en un chileno más...? No, se apagó el piloto automático, el instinto, ¿no? Y nosotros tenemos que tomar muchas decisiones a lo largo del día y a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Esa necesidad de tomar decisiones y de asumir la responsabilidad por esas decisiones me parece a mí la libertad. Probablemente el tigre, ¿no es cierto?, no tiene que tomar muchas decisiones, se conduce, ¿no es cierto?, por donde diríamos, pulsiones instintivas lo dirigen, ¿no? En cambio, nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer durante el día y qué vamos a hacer en la vida, ¿no? Y eso es básicamente, a mí me parece, la libertad. La libertad no es, diríamos, hacer lo que uno quiere o obtener determinados bienes, sino que es básicamente esa necesidad que tenemos de tomar decisiones y de hacernos responsables de las mismas, ¿no? Sí, porque te lo preguntaba, porque en materia, en este tema particular, que es la libertad, hay liberales libertarios en un extremo sector político y hay liberales de corte igualitario que llegan a ser socialdemócratas. La libertad, según varios pensadores, sobre todo John Rawls y Ronald Dworkin, hablan de la libertad, y Isaiah Berlin,
de la libertad positiva. Es decir, no tan solo es la libertad negativa, en tanto, me explico. Estado, no te metas en mi metro cuadrado. Yo debo hacer con mi metro cuadrado lo que yo estime pertinente. Si yo me equivoco, es mi resorte, yo asumo la consecuencia. Pero hay una corriente filosófica de pensadores que dijeron, oye, ¿sabes qué? No es tan así el punto. No es tan solo libertad negativa en tanto no interferencia, sino que hay otro tipo de libertad, que es la libertad positiva, que es poder otorgarle a las personas las condiciones materiales para que puedan desarrollar una verdadera vida libre. Y esa dimensión de la libertad empieza ya a tocarle la oreja, a conversar, a abrazarse con lo que es el Estado en tanto proveedor de algunas cosas. ¿Cuál es tu percepción del Estado en este rol de proveedor de algunos bienes, derechos? ¿Cuál es la extensión? ¿Cuánto le podemos pedir, etcétera? Fíjate que ese es el problema que los liberales igualitarios no resuelven, porque uno dice ¿cuánto? Porque en el fondo esto es como el vampiro, ¿no? O sea, todos nos preocupábamos de que el vampiro tenga su dosis de sangre, ¿no es cierto?, para que pueda sobrevivir, su sangre de vírgenes para que pueda sobrevivir, pero no nos preocupamos de las vírgenes, que son a las que le chupan la sangre, ¿no? Entonces, claro, ¿cuánta sangre tiene que chupar, ¿no es cierto?, el Estado a los particulares? ¿Cuánta leche tiene que sacar? Porque en el fondo terminamos siendo una especie de animales de esquila y de ordeña, ¿no? ¿Cuánto? ¿A dónde se llega al óptimo en que se maximiza? ¿Cuál es el baremo? Que se maximizan las libertades. Yo, como te comentaba, he terminado resignándome a una socialdemocracia moderada como la que tiene Chile hoy, ¿no? Una en que cada, diríamos, para llamarlo así, conquista social, genera fuerte oposición y hay que negociarla en el órgano deliberativo democrático, en las cocinas políticas, ¿no? Donde cuesta, ¿no es cierto?, toda, diríamos, medida redistributiva cuesta bastante aprobarla. Eso me parece a mí que es bueno, ¿eh? Porque eso mantiene una moderación en el crecimiento del Estado. No tengo la receta exacta de los parámetros, pero mira, fíjate que incluso Friedrich Hayek señala, ¿no es cierto?, que por protección de los propios, diríamos, individuos, es necesario, diríamos, proveerle algunos bienes elementales, sí, a lo que han tenido menos fortuna en la vida. Él probablemente pensaba en la asistencia social, ¿no? O sea, en salvar al prójimo de la indigencia, en, ¿no?, la focalización. Claro, y en salvar, diríamos, promocionar un nivel de bienestar que le asegure que nadie va a caer en la indigencia, porque la indigencia genera malestar social y, diríamos, y peligro, ¿no? La justificación es bastante utilitarista, ¿no? Yo tiendo a coincidir con eso, y es más, ¿no?, como estudioso también de estos temas desde el punto de vista académico, creo que lo que se ve es que en el futuro la seguridad social va a tener que retroceder a estos orígenes más modestos, a sus orígenes más modestos, que es la asistencia social, ¿no?, que es la protección contra la indigencia, porque estos grandes sistemas de seguridad social que le aseguraban un buen nivel de vida a la gente se hacen, en todos los países se están haciendo insostenibles, diríamos, proyectarlos a lo largo del Bueno, hay un problema ahí, hay un problema con el tema del etario, de la vejez, los sistemas sobre todo que dicen relación al sistema de cotización previsional, al sistema de AFP, que está tan en boga hoy en día. Bueno, John Rawls sí hacía esa pregunta y decía, bueno, ¿cuánto es lo que corresponde? Y él hablaba de las desigualdades moralmente relevantes. O sea, para mí no es moralmente relevante que mi vecino tenga un auto del año y yo tenga uno de hace 10 años. Pero sí es moralmente relevante que si yo me incorporo en un colegio, en una escuela de un determinado monto de mensualidad, tengo prácticamente asegurado mi futuro, no tan solo porque es de una extremadamente mejor calidad, sino también porque voy a generar redes. Y esos puntos de John Rawls señalaba que en su célebre libro Teoría de la Justicia, que debíamos hincar el diente, pero claro, extender ese argumento nos lleva a estados de bienestar, nos lleva a un estado súper potente, nos lleva a impuestos en altos porcentajes, y ahí creo que
lograr ese punto medio es una gran tarea que se debe a la comunidad política. Yo creo personalmente que no se puede definir a priori. Cada época, cada momento, ¿no es cierto?, determina lo que son las condiciones básicas. Y para eso está la democracia, ¿no? En los órganos de deliberación democrática, los representantes de todas las corrientes, de todas las sensibilidades, de todos los intereses, tienen que debatir y ponerse de acuerdo cuáles van a ser los estándares mínimos. Yo como liberal, ¿no es cierto?, batallaré, lucharé por las modestas tribunas que tengo a mi disposición, porque sea... Claro. Lo que yo considero lo mínimo, ¿no? Pero ahí tendrán mis representantes en el Congreso que negociar con los comunistas, con los socialistas, con los radicales, con los demócratas cristianos, y diríamos eso es la parte buena de la democracia, ¿no? Hagamos un ejercicio, Claudio. De transar. Si uno es el Partido Comunista y 10 es el Partido Nuevo Republicano de José Antonio Cast, ¿en qué número te pones tú? Uy, yo debo estar como en el 3, por ahí, 3, 4. Muy bien. Me sorprendiste. Yo pensé que iba a decir 5 o quizás 6, pero bien. Excelente. Pensamos entonces re parecidos. A pesar de que hemos peleado algunas veces por Twitter. Yo me acordaba de algunas peleas. Un par de diferencias de opinión, pero siempre con respeto son bienvenidas. Porque lo que pasa es que en Twitter, y te debe haber pasado, tú tenés más de 8.000 personas que te siguen. Hay gallos que andan con el cambio pasado, pero hasta séptima y octavo. Uno tiene una diferencia de opinión y te mandan a buscar a la señora, que sé dónde vive tu hijo. Y es una situación bastante poco amigable que te ocurra eso. Y tú te das cuenta, chuta, en qué sociedad estamos viendo, que hay gente que por una diferencia de opinión política te llegan a desear incluso hasta la muerte. Yo fíjate que no he tenido grandes problemas en mis discusiones políticas. El problema más grave... Pero tuve a propósito del aborto, me mandaron a buscar a la casa casi. Fue una vez contra los animalistas. Los animalistas sí que son radicales. Ahí sí que me amenazaron de muerte. Tengo un amigo, Patricio Sainz, que es alumno de la Universidad de Chile, pregrado, que he hecho... Muy inteligente. Sí. Oye, Claudio, la desigualdad social, para ti, ¿es un aspecto que se debe abordar tanto como la pobreza, o en verdad la pobreza es el objetivo número uno? Y bueno, ahí vemos, si tenemos más, nos hacemos cargo de lo anterior. La pobreza, desde luego, es lo prioritario. O sea, primero el nivel más bajo, que es la indigencia. O sea, yo creo que nuestro sistema de asistencia social protege razonablemente contra la indigencia, ¿no? Luego está la pobreza, porque es un concepto técnico, ¿no? Es lo necesario para sostenerse físicamente, ¿no? Eso nuestro país lo consigue, ¿no? Salvo los outsiders, pero eso es gente que no se encasilla en ningún sistema. La prioridad es la indigencia, la pobreza, ¿no? Pero también efectivamente hay que atender a la desigualdad social, pero también por una razón utilitaria, porque la desigualdad social es peligrosa porque genera envidia, ¿no? La envidia social es la antesala, diríamos, de alguna manera, de la guerra civil, ¿no? De la guerra civil. O llevémoslo a algo más concreto, el del delito. Y del delito, sí, las causas del delito son bien complejas, ¿eh? Son bien complejas. Algo de eso hay. Pero efectivamente, ¿no? La ostentación, por una parte, de las clases más ricas, ¿no? El contrastar esa situación con la situación propia, diríamos, de carencia, evidentemente genera un malestar. Y si ese malestar se descontrola, ¿no es cierto?, puede generar un efecto social deleterio, ¿no? Las sociedades están permanentes, y esto Schmitt lo explica muy bien, todas las sociedades están permanentemente conjurando el peligro de la guerra civil, ¿no? A veces ese peligro no siempre está a la vuelta de la esquina o es inminente, pero siempre está de alguna manera presente, subterráneo, ¿no? Y desde esa perspectiva, desde luego que la desigualdad tiende a ser un problema, sobre todo cuando los partidos, especialmente de izquierda, ¿no es cierto?, hacen, diríamos, de su herramienta política, de lucha, de su herramienta de lucha, agitar, diríamos, la envidia social, ¿no? Sí. ¿Estás leyendo algo últimamente? Hoy en tu velador, ¿hay algún libro en particular? Hay muchos. Yo picoteo mucho, ¿no? Mira, somos dos. Sí. Yo empiezo a leer uno, después sigo con el otro. Estoy
este libro que por encargo de una columna que tengo que terminar hoy día, ¿no? Del profesor Denen, que es la crisis del por qué fracasó el liberalismo, que tiene aciertos, pero un montón de exageraciones. No es un libro, diríamos, un libro que me sorprende que haya tenido tanto éxito, porque las exageraciones llegan a ser grotescas, a veces diríamos esta exageración apocalíptica llega a ser, y ven como cosas malas, cosas que en realidad son grandes logros del liberalismo, ¿no? Y el otro que tengo ahí va a ser el que sigue, ¿no? Es uno de Roger Scruton, sobre los conservadores. Yo estoy, no sé si me has visto en Twitter, estoy en permanente, diríamos, conflicto con mis amigos conservadores, ¿no? Porque yo les digo que son una especie de socialistas del cuerpo, ¿no? De colectivistas del cuerpo, ¿no? Sí, bueno, la mezcla de conservadores y socialistas es bastante particular. Oye, hay dos libros que yo estoy... Bueno, ya me terminé uno, que es El liberalismo en tiempos de cólera, de Andrés Velasco y Daniel Brieva, que aborda un liberalismo radical, le llaman ellos, que básicamente sustentan en la teoría de Elizabeth Anderson, que hay que lograr, más que la igualdad social, es la igualdad democrática, la igualdad de trato. Cuando logremos la igualdad de trato, de que cada uno es lo que es por lo que es eminentemente y no por lo que tiene, por ahí nos saltamos quizás después a buscar igualdad de corte social. Y hay otro que es muy interesante y para allá te quería llevar, el de Oscar Landerreche, que se llama Chacota, y que habla del populismo, un fenómeno que está bastante en boga desde hace ya un par de años, y que tenemos representantes en nuestro país, tanto en un extremo como en el otro. ¿Cuál es tu apreciación de esto que es el populismo que se asocia a demagogia, que es el uso de la mentira para lograr objetivos políticos, que es la personificación o el cesarismo, en donde llega un candidato presidencial del 2022, que seguramente va a ser José Antonio Cast, fundando un partido y le ponen un escudo de un superhéroe y él lo toma y ahora anda con un reloj de superhéroe en donde el mensaje es: hey, yo voy a salvarlos a ustedes, pobres hombres y mujeres que están viviendo en este país. ¿Cuál es tu apreciación de este fenómeno? Que también lo podemos ver en el extremo de personeros del Frente Amplio. Sí, mira, lo que pasa es que cuando uno asume la democracia, tiene que asumirla con todo, y tiene que de alguna manera tener cierta confianza en que la gente, las decisiones mayoritarias, un término diríamos de los tiempos de la concertación, la gente, las personas, los individuos, el pueblo, ¿no es cierto?, tiene una sensatez basal, puede ser engatusado, ¿no es cierto?, pero ahí cumplen una función las élites. Esto puede buen punto. Puede causar un poco de malestar, pero si tienen un mérito histórico nuestras élites, mediocres, egoístas, diríamos, con todos los defectos, ¿no es cierto?, que uno pueda predicar, de miserables en muchos casos, ruines, ¿no? Si tienen un mérito histórico, a mi modo de ver, es que, salvo un caso, ¿no es cierto?, han cercenado todos los tiranos, diríamos, en verde. Desde, no sé, desde O'Higgins, Portales, Balmaceda, Allende, no sé. Han logrado, diríamos, cuidar la democracia antes de que llegue el tirano arriba. Exactamente, a Freire, ¿no es cierto? Se han ido deshaciendo, ¿no es cierto?, de lo que una persona bastante estúpida como Alberto Edwards criticaba como el espíritu de Fronda, ¿no? Este espíritu que no dejaba sobresalir a nadie, ¿no? Entonces, las élites cumplen un papel, de alguna manera, conspirando para que estas personas no alcancen el poder. Bueno, hay un otro muy buen libro que es How Democracies Die, Cómo mueren las democracias, de Daniel Ziblatt y Levitsky, que hablan de que las democracias ya no mueren a través de balazos y derramamientos de sangre, sino que a través de irrupciones de líderes mesiánicos, cesarismos, en donde, como tú bien señalas, que las élites están llamadas a ser como guardianes de a quien yo pongo para llegar al poder. Este trabajo lo que hace es darle esa responsabilidad, entregarse no tan solo a las élites, que lo hace, sino también a los partidos políticos. Y aquí podemos ver cómo
Chile Vamos, por ejemplo, podría, a través de una alianza política para buscar el poder, hacer ingresar a una persona como José Antonio Cast. Por el otro lado, también podemos ver de que el Partido Comunista ingresado en la nueva mayoría, a mi mover, es prácticamente lo mismo que dejar ingresar a José Antonio Cast al sector de Chile Vamos. Entonces los partidos políticos ahí tienen una responsabilidad tremenda de abrirle las puertas o cerrárselas a quienes estimen pertinente que pueden poner en riesgo la democracia. O sea, es que siempre han sido los partisanos o, diríamos, la élite, ¿no? Desde Julio César. Pues Julio César, la conspiración lo aniquila, ¿no es cierto? Porque ven un peligro, ¿no es cierto?, para la República. Armodio de Aristogitón, ¿no es cierto?, los Pisistrátidas, ¿no? Yo no sostengo que hoy, diríamos, sean los medios matar físicamente al potencial tirano, ¿no? Pero hay formas de neutralizarlos, ¿no? Hay formas de neutralizarlos políticamente, ¿no? Etcétera. Y ahí hay una responsabilidad y una misión. Ahora, ¿el pueblo se equivoca, Claudio? Es que sí, claro, es uno de los riesgos de la democracia, pues, claro. Pero lo tenemos que asumir porque peor es, digamos, o sea, también hay que tener en cuenta que hay que colocar a la democracia en su justa dimensión, ¿no? Sí. Nunca gobierna el pueblo, siempre gobiernan élites, siempre gobiernan oligarquías. ¿Ah? Sí. Hay una ley de hierro de la oligarquía, ¿no? Siempre gobiernan oligarquías. ¿Cuál es la ventaja de la democracia? Que es como el juego de la silla musical, pues nos permite ir cambiando, ¿no es cierto?, a los gobernantes por otros, sin necesidad de perseguirlos, ¿no es cierto?, claro. Llevarlos, arrastrarlos al cadalso y cortarles la cabeza. Hay, ¿no?, célebres tiranos elegidos democráticamente, como el Slobodan Milosevic, el carnicero de los Balcanes, en Serbia, en donde fue electo democráticamente, y después el muchacho arrasó con la mitad de una etnia del país de los Balcanes. Hay una teoría, yo todavía he estudiado el tema de Hitler, pero Hitler no fue electo democráticamente. Muchos creo que se equivocan ahí y dicen de que el Hitler fue electo democráticamente. A Hitler lo ungió el Reichstag, si mal no recuerdo, pero no fue electo en una elección democrática. Entonces, con lo anterior, doy cuenta de que efectivamente podemos elegir a alguien y dice, no, es la elección del pueblo, pero chuta, el pueblo puede pegarse con doros de esa calaña. Sí, yo entiendo que lo lo llamó Hindenburg al gobierno por la representación que había alcanzado. Eso era muy... por algo era académico. El Partido Nacional Socialista. Exacto. En el Parlamento, y como era régimen parlamentario, lo llamó a canciller, y después que se murió Hindenburg, el mismo Parlamento le votó todas las leyes extraordinarias y lo convirtió en Führer y prácticamente amo absoluto. Pero efectivamente, tú tienes razón en el sentido de que nadie votó directamente por Hitler para gobernante, pero llegó con reglas de la democracia. Llegó con reglas de democracia, y hay que tener presente además que efectivamente, formalmente la gente no votó por él para, no sé, pues canciller del Reich, pero era lo que la publicidad vendía. Esto no exime al pueblo alemán de su culpa, ¿no? Claudio, ¿cuál es tu apreciación del periodo 1973-1990? Eso yo no creo recordar no haberte leído algo al respecto, entonces te lo pregunto. Es que cada vez es un tema más delicado del que es muy difícil poder hablar en libertad, ¿no? O sea, a mí me parece que la Unidad Popular era un producto fracasado. Un producto no solo fracasado, sino que tenía una vocación totalitaria, ¿no es cierto? Y que, diríamos, ese régimen tenía que, además, había roto la institucionalidad vigente, ¿no? Y había que, diríamos, abortarlo. Sí. ¿Ah? Ahora, eso no significa, quiero dejarlo inmediatamente claro antes que se acabe el tiempo, que yo justifico los crímenes de la dictadura, porque los crímenes de la dictadura son de gente que estaba detenida, que estaba neutralizada y que no tienen ninguna justificación, ¿no? O sea, eran todas personas que estaban detenidas, a las que torturaron, mataron, hicieron desaparecer. Eso es una aberración que no tiene ninguna justificación, diríamos, de ninguna naturaleza. Sí. ¿No? De ninguna naturaleza. Esas personas no había ninguna necesidad de aniquilarlas, ni de torturarlas, ni de hacerle Yo encuentro que daño, ¿no? Personalmente el régimen de Augusto Pinochet es el régimen más nefasto que ha pasado en la historia de Chile, pero comparto contigo. Y la gente tiende a concluir de que si yo estoy contra Pinochet estoy a favor de Allende, o al revés, y no es así. Uno, si se va al acuerdo de la Cámara de Diputados de agosto del año 73, se establece fehacientemente a través de como 18 puntos cómo el régimen de Salvador Allende
punto por punto fue erosionando la democracia a través de actos unilaterales en donde se arrogaba poderes que no tenía y llevó a la debacle del país que ya todos conocemos. Luego la dictadura hizo unas reformas, que fueron reformas, yo creo que de alguna manera no se podían hacer en democracia, ¿no? Y que Sí, cambiaron de alguna manera la faz de este país. Y yo tengo la mejor impresión, de hecho te voy a dar aquí una primicia, bueno, siempre lo digo en confianza. Anoten, muchachos. Yo voté por la Concertación hasta Michelle Bachelet, ¿no? O sea, por Michelle Bachelet no voté, pero... Votaste de por ahí hacia Piñera, atrás, por Piñera en su claro, primera candidatura. su primera candidatura. Pero voté siempre por la Concertación. Voté siempre. Y me parece que la Concertación gestionó extraordinariamente este país. Y mi corazón está sobre todo con el gobierno de Elwin. O sea, tú habrías sido feliz con el logo anterior, que era un arcoíris pensado en la Concertación. Y también tengo una excelente opinión, ¿no es cierto?, de Ricardo Lagos, ¿no? Me parece que yo tengo la esperanza, ¿no? O sea, tengo un grupo de amigos liberales que los llamamos los viudos de la Concertación, que de alguna manera esa sensatez que diríamos inspiró a la Concertación la recupere la centroizquierda, Sí, en algún momento, ¿no? Los muchachos nuevos del Frente Amplio, yo acá tuve un invitado que fue Giorgio Bocardo y Leo Risetti. Giorgio, el director de Nodo 21, y Leo es el secretario general del partido. Siento que son muy puristas en la visión, ¿no? Que no deberían haber arreglado nada, eso era una cocina. Deberían haberse preocupado de desmantelar los cimientos de la dictadura desde un inicio. Y yo les pregunté o les comenté a los dos, oye, hoy en día de cada 10 personas que tú le preguntas cómo se llama el comandante en jefe hoy, año 2019, yo creo que una te responde quién es. De hecho, yo no tengo idea quién es. Me apuré, yo tampoco sé quién es el comandante en jefe del ejército hoy, año 2019. Si había una persona que no sabía quién era el comandante en jefe del ejército entre el 90 y el 2000, que levante la mano, porque yo sé que no hay. Entonces, ¿qué doy cuenta con lo anterior? De que no era llegar y llegué al poder democrático y te fuiste Pinochet, etcétera. Había un peligro real de que esta transición negociada, que se llama, haya decantado un nuevo golpe de Estado por parte de Pinochet, si es que no se hacía de esta forma que ellos critican muy puristamente. Pero incluso en el propio gobierno de Elwin ya se hizo bastante con la Comisión Rettig, por ejemplo. Sí, claro. ¿No? Eso fue algo bastante corajudo, atendida, digamos, Tenéis toda la razón. Las trabas que existen. O sea, no es que se le haya seguido todo el lamento. Tenéis toda la razón. Sí, Ese es un muy buen ejemplo práctico para decir, oye, esa cocina que tanto criticáis, tiene su ejemplo número uno en contrario de que el informe Rettig fue un informe absolutamente demoledor para el periodo de Augusto Pinochet y fue aceptado transversalmente por todo el espectro político. Sí, tienes toda la razón. Buen punto, Claudio. Aprovechamos de mandar un saludo a don Raúl, que está mirando desde otra dimensión en los cielos o donde ande. Era primo de mi abuelo. O con el gran arquitecto, me imagino que él probablemente... Mucho en los tribunales me hablan, y hay otro Rettig que es juez de tribunal oral en lo penal, Mauricio, y me dejan con la vara a capo. Usted Rettig, usted debe ser muy buen litigante, entonces hacemos el intento. No, tiene que parecerse a don Raúl, ni a los zapatos le llego todavía. Espero llegarle a algo más arriba de los zapatos al mítico Raúl Rettig. Claudio, vi en YouTube una presentación tuya que me llamó la atención y te quiero preguntar respecto a ella. ¿Cuál es tu tesis liberal respecto al matrimonio igualitario? Sí. Lo que ocurre es que en esa presentación yo de alguna manera señalaba que no había necesariamente que ser un conservador con una comprensión metafísica del matrimonio como algo indestructible para oponerse al matrimonio igualitario. ¿Tú te opones al matrimonio igualitario? A ver, voy a aclarar, ¿no? A mí me parece que hay buenas razones para defender el matrimonio igualitario. Sin embargo, desde una perspectiva liberal, a mí ya no me satisface, y esto aplica tanto al matrimonio igualitario como al matrimonio heterosexual, ¿no? Ya no me satisface esta especie de remedo de ceremonia, diríamos, eclesiástica que hace un oficial civil, ¿no es cierto?, cuando casa civilmente a unas personas. Me parece que ya no tiene mucho sentido que la legislación civil, el Estado, sancione el matrimonio. Ya hemos de alguna manera desvinculado del matrimonio el tema de la filiación, ya hace bastantes años.
los regímenes patrimoniales perfectamente se podrían pactar en régimen de uniones de hecho. Y yo creo que el matrimonio hay que devolvérselo a las iglesias y que las iglesias casen a quienes quieran, ¿no? Y que habrá iglesias que casen solo a heterosexuales, iglesias que casen a heterosexuales y a homosexuales, y iglesias que casen, no sé, matrimonio, diríamos, polígamo, sí, etcétera, poliamor, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero me parece a mí que ya no, a estas alturas no tiene prácticamente ninguna justificación técnica que el matrimonio sea un contrato tan regulado e intervenido por el Estado. Entonces lo que yo defendía en esa charla era básicamente, mire, a lo mejor la lucha puede trascender al lobby gay y puede comprometernos a todos los liberales en el sentido de, mira, dejemos que las parejas se unan, diríamos, en las fórmulas contractuales que quieran. Estimen pertinente. Y devolvamos esto del matrimonio civil, además es relativamente reciente en la historia, ¿no? Devolvamos el matrimonio en cuanto, diríamos, institución mística a los que se ocupan de las cosas místicas, que son las iglesias. Por lo demás, las tasas de divorcio son altísimas, entonces este compromiso, ¿no es cierto?, de fidelidad y de vida en común por toda la vida, no sé si tiene mucho sentido. Oye, Claudio, yendo a otro tema tan candente como ese, y yo creo que más candente todavía. Y aquí sí que no encontré una posición tuya al respecto, no me dediqué a irme a tu Twitter tan hacia atrás. ¿Cuál es tu posición respecto al aborto? Ay, no, yo no. Ahí hay varias literatura mía. Al aborto sujeto a plazo hoy en día, porque el aborto de 3 causales ya está aprobado. No, yo soy partidario del aborto libre. Ajá. O sea, vamos a decirlo, lo dije mal. Yo creo que nadie es partidario del aborto. Yo no voy por la vida, diríamos, promoviendo a que las mujeres aborten. Sí, es cierto. Yo soy partidario de la despenalización absoluta del aborto. Que se despenalice el aborto, que salga el aborto del Código Penal. Esa es mi posición respecto al aborto. Creo que no hay justificación político-criminal para el aborto. No hay de ningún tipo. E incluso la norma constitucional que manda la vida de proteger la vida del que está por nacer no prejuzga sobre el medio para proteger la vida del que está por nacer. Podrían ser políticas de incentivo a la natalidad, subsidio, etcétera. No dice que haya que penalizar el aborto. Pero a mí me parece que efectivamente el aborto entraña un problema moral importante, relevante, ¿no? Mal que mal, ¿no es cierto? El embrión, diríamos, si culmina su ciclo, va a desembocar en un ser humano completo. Ya, en ¿no? tanto dimensión ética, ¿cuál es tu apreciación? Digamos, yo no aconsejaría, desde luego, abortar, diríamos, pero me parece que esa es una decisión moral que le incumbe exclusivamente a la mujer. Si una mujer a mí me pidiera consejo, mi mujer, mi hermana, mi madre, no sé, me pidieran consejo, yo diría, mira, trata de no hacerlo, ¿no? Pero hasta ahí llego, ¿no? Yo no puedo concebir que un liberal estime que a priori el Estado deba decidir la cuestión a favor del nonato. Sí. Eso me parece el colmo de la... Saludamos a Milton Inostroza, que se incorporó a ver el programa de Futrono, gran comuna que guardo con mucho cariño dentro de mis recuerdos y espero volver algún día ahí. Yo escribí una columna en el Diario Constitucional a propósito del aborto libre o sujeto a plazo, en donde no me pronuncio ni a favor ni en contra. La columna se llama 3 esferas del aborto, 2 tramposas. En donde doy cuenta de que no es un problema de salud pública, porque así lo indican las cifras básicamente, de que la persona nunca ha podido disponer de su propio cuerpo. Te estoy haciendo muy resumido, porque en infinidad de casos el Estado te está diciendo que no debes hacer tal cosa. Ejemplo, hoy día me subo al auto y el Estado me obliga a ponerme el cinturón de seguridad. El Estado no me obliga a no poder venderme como esclavo, por ejemplo. Porque se han otorgado mínimos estándares éticos de dignidad a las personas. Sí, te doy el punto. El feto no es persona. Y aquí discurre el tema que yo planteo en esa columna. Que la esfera genuina de discusión es la esfera número 3, que es si el feto o el embrión debe ser sujeto a protección en algún grado. Y yo termino concluyendo, no doy una conclusión como el aborto no se debe aprobar, o sea, despenalizar, o sí, etcétera. Y lo que yo digo es que me hace mucho ruido enviar al feto o al embrión humano a una entidad de propiedad. Porque si la mujer puede disponer de él arbitrariamente, estamos despojando a esa
a ese ser de la especie humana de su entidad de ser de la especie humana y lo estamos llevando a una entidad de propiedad. Entonces eso me hace bastante ruido porque la disposición de arbitrariedad de un ser me parece que hay que darle 3 vueltas. Bueno, yo, como te digo, no es incompatible lo que tú señalas con lo que yo he dicho. O sea, en el fondo mi problema es con la criminalización del aborto. ¿Ah? Uno puede proteger la vida del neonato de muchas otras... De hecho, ofreciéndole condiciones materiales a la madre para que sostenga el embarazo hasta el final, liberándola de las obligaciones, porque no hay que olvidar que el embarazo no solamente supone la carga de llevar al neonato los 9 meses, sino que además, ¿no es cierto?, asumes una serie de obligaciones hasta la adultez de esa criatura. Por ejemplo, compromete tu proyecto de vida, no sé, por 20 años, ¿no? Por 20 años. Entonces eso es un tema relevante desde el punto de vista de la libertad positiva, ¿no? Exacto. La libertad positiva. Me parece que la tutela penal en este caso... No sé, que es no hay que olvidar que es la máxima violencia que puede ejercer legítimamente el Estado contra sus ciudadanos. Siempre el derecho penal debe ser de última. Me parece que narrativa. es un exceso injustificable. Sí. ¿Ah? Oye, Pero, se nos acabó la hora, Claudio. lamentable, me lo pasé muy bien. ¿Cómo se nos va la hora conversando de política, de derecho, de democracia, etcétera? Te quiero agradecer enormemente, Claudio, que te hayas dado una hora de tu agenda apretada de académico, de abogado laboralista de fuste, para venir a compartir tu conocimiento en materia laboral. Hablamos media hora de derecho laboral, después media hora de tus pensamientos filosófico-políticos, abordamos coyuntura y estoy gratamente agradecido y sorprendido por tu conocimiento y por tu disposición a compartirnos lo que tú sabes y cuál son tus posiciones al respecto, y que has invitado desde ya. Podemos hacer un nuevo programa, conversar otras cosas, y te damos las gracias, Claudio, por haber venido. Muchas gracias, Rodrigo, y siempre es muy agradable sostener una conversación inteligente, así que muchas gracias. Qué bueno, Claudio, gracias. Fue un cumplido. Gracias, Claudio. Una conversación inteligente. El interlocutor que fui yo me aprobó, Claudio. Eso. Vamos a ser más amigos de Twitter ahora. Bueno, muchachos, ha sido un nuevo programa de Democracia Liberal. Recuerden de que vamos a levantar un concurso de póngale nombre al pájaro acá atrás, a este muchacho que es en la nueva imagen corporativa de Democracia Liberal. Ha sido una hora de conversación política, de liberalismo, de coyuntura, de derecho y todo lo que ya sabemos toda la semana. Los dejamos invitados para el próximo jueves de 18 a 19 horas en un nuevo programa, y que tengan una muy buena tarde. Gracias, Maxi, gracias, Mati, por siempre el apañe tecnológico. Nos vemos en 7 días. Hasta luego. Voy bajo suelo, volando al cielo, buscando la pista que llegue adentro. La puerta es redonda, el sombrero dirige el vuelo al cielo. Voy bajo suelo, volando al cielo.